Muy bien, muy buenos días a todos y todas. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESED Chile, su dirección general, dirección académica y coordinaciones de áreas, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro cuarto taller de formación avanzada denominado Análisis de Datos Cuantitativos, el cual forma parte de las actividades del proyecto temático en educación de universidades estatales Red 21.995 y de la programación de nuestro instituto. Hoy, 14 de junio, corresponde a la tercera y última sesión del taller, que tiene por objetivo fortalecer la formación de investigación educativa en las universidades estatales y proporcionar herramientas fundamentales para interpretar los resultados de técnicas estadísticas entregadas por el programa STAR. En esta nuestra última sesión, dejo con ustedes a nuestra relatora, la académica de la Universidad de Chile, Bárbara Leighton, Dinamarca. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ahí sí. Bueno, voy a partir entonces. Bien. Voy a partir con el concepto hoy día de correlación de Pearson, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando trabajamos con correlación, principalmente de Pearson, cierto? Que en este caso vamos a ver el comportamiento de dos variables cuantitativas sobre una misma población con el objetivo de ver si existe alguna relación o una correlación entre ellas. Ya, en el fondo ver si los cambios en una de ellas influye, pero acá lo que quiero decir, a lo mejor no es la palabra más adecuada, sino que altera o ve un cambio con respecto a la otra variable. ¿Ya? ¿Por qué digo que esta palabra influye no es la más adecuada? Porque vamos a ver un poquito más adelante en las diapositivas que la correlación no tiene causa-efecto. Ya, así que voy a cambiar mejor esta palabra para no haber confusiones. Lo único que vamos a hacer con el test es ver si estas dos variables están correlacionadas o no entre sí. ¿Ya? Estas correlaciones pueden adoptar distintas formas y lo que nosotros queremos cuando vemos correlación de Pearson, ya en el fondo es ver una relación lineal. Así que quede súper claro que es lineal, no cualquier tipo de correlación. Y acá tengo unos gráficos con distintos grados de correlación entre dos variables, ¿ya? Una correlación positiva, bueno, y en este caso perfecta porque prácticamente el valor del coeficiente de correlación es 1, está dibujado ahí. ¿Y por qué es positiva? Porque a medida que la variable que esté aquí en el eje X, mientras esta variable aumenta, la variable que está en el eje Y también aumenta, ¿ya? Por eso se dice positiva. O correlación directa, también utilizan ese término. Acá hay otra que la correlación es 0,9. Hay un poquito más de dispersión de los datos, ¿cierto? Por eso la correlación es un poquito más baja. Y si voy disminuyendo, ¿cierto? La correlación acá, el grado de correlación es 0,5 y acá hay más dispersión todavía en los datos, pero en estos tres casos, los tres siguen siendo positivas, ¿ya? En cambio, acá el 0, cuando el valor del coeficiente de correlación es 0 o cercano, ¿cierto? A 0, significa que tengo una nube de puntos, o sea, no hay correlación, no hay una relación clara que a medida que una variable aumenta, la otra también, o al revés, que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. No hay
esa relación, por lo tanto, es una nube de puntos en distintas partes. Entonces ahí es 0, o pudiera ser 0, 0 algo, etc. ¿Ya? Cuando la correlación es negativa, en este caso baja, o invertida, que también se utiliza, es al revés, ¿cierto? Quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Por eso es negativa o inversa. Y entonces por eso el valor es menos 0,5. Y mientras más cercano a menos 1 es lo ideal, que sería que los datos estén prácticamente ciertos sobre una recta. Acá hay algo de dispersión. Acá hay más. Por eso los valores van disminuyendo, o depende cómo lo veamos, ¿cierto? O aquí va aumentando. ¿Ya? Y acá tenemos con otros valores, ¿ya? Ahí el R es 1, porque no, prácticamente están todos sobre la recta. Aquí es 0,9, 0,7 y acá es 0. No hay correlación, es una nube de puntos. Pero ojo, que también hay correlaciones que, si nos fijamos acá, las 4 que están, o las 3 primeras en realidad, ¿cierto? Uno puede buscar una recta y decir que hay una relación lineal entre ellas. La que no hay es porque aquí no hay correlación, ¿cierto? Pero acá no es lineal. No puedo, si uno hiciera, déjame buscar el puntero, yo pudiera pasar acá una recta y el software lo puede calcular igual, ¿ya? Pero no sería correcto, ¿ya? Porque la correlación de Pearson mide una relación lineal. No acá que es una curva, ¿cierto? Puede ser hacia abajo, pudiéramos tener hacia arriba, etc. Y las inversas, que sí son lineal, pero acá negativa o inversa, porque a medida que uno aumenta, la otra disminuye, ¿ya? Entonces, cuando no hay correlación, puede ser debido a que los datos están dispersos por todas partes, o si hay alguna curva de alguna manera y que no sea lineal, también tendríamos que decir que no hay correlación lineal entre esas dos variables, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante. Yo sé que cuando uno realiza un estudio y después hace un paper, por ejemplo, no hay espacio para poner tantos gráficos y tablas, ¿ya? Pero es súper importante realizar, si vamos a ocupar correlación, ver los gráficos, aunque después uno lo pueda publicar, porque a lo mejor queremos dar énfasis a otro descubrimiento, entonces queremos poner otros gráficos. Pero hay que realizarlo porque vuelvo a repetir que, ay, no he podido, quería volver a la diapositiva, ahí está. Que acá, si yo pudiera seguramente calcular, capaz que me tire una recta por acá, y la correlación no va a ser tan bajita, ¿ya? Entonces, hay que mirar los gráficos. Además, lo otro que puede pasar es que puedo tener, por ejemplo, una nube de punto acá y un puntito acá donde tengo el puntero. ¿Y qué va a hacer? Va a tirar una correlación también alta, porque va a unir este punto con la dispersión que hay abajo. Entonces va a tirar de una recta ahí. Y puede que eso no sea lo más adecuado, porque este puntito que está ahí puede ser un error de tipeo o un valor que se escapa mucho, y ahí tendremos que tomar la decisión si ese valor se deja, no se deja en la muestra, es un sesgo, es algo que tiene algo en particular que nos va a sesgar la muestra, entonces lo sacamos, etc. ¿Ya? Siempre es bueno graficar, no solo calcular el coeficiente entonces de correlación. ¿Ya? ¿Cómo se hacen estos gráficos? Acá puse una breve descripción, ¿cierto? Pero en el fondo es poner en un eje una variable y la otra en el otro eje. Da lo mismo cuál pongo en el X o en el Y. ¿Ya? El orden no va a alterar, la distribución va a quedar la misma.
Lo único que queda como un espejo, cuando uno ve en el espejo, que se da vuelta, pero nada. Podemos ver si no hay, si es una nube de puntos, eso va a verse siempre. O si hay una relación directa, también va a estar clarito. Ahí. Por ejemplo, ahí, esto es de los datos reales, porque los otros eran poquitos datos. Por ejemplo, acá de un estudio que vimos hace unos años atrás, con la altura de rodilla en centímetros, esto era en adultos mayores, y la altura en centímetros. Se hizo esta correlación y da, ¿cierto?, bastante buena. Siempre va a haber datos que se escapan, ¿ya? En la práctica, con todo, yo les voy mostrando un poco la teoría, así una idea de cómo es, y lo otro es llevarlo a la práctica. En la práctica es muy difícil que tengamos un R de 1, un coeficiente de correlación de 1, ¿ya? Este es bastante bueno, de hecho. ¿Ya? Entonces, hacer un gráfico, primero para ver si hay una relación lineal. En el gráfico también podemos ver más o menos si es positiva o negativa, ¿cierto? O si más bien los puntos están dando vuelta por ahí, dispersos, ¿ya? Y para cuantificar, ¿cierto?, esa relación es lo que uno calcula el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Y ese coeficiente va entre -1 y 1, que eran los valores ciertos de los primeros gráficos que les mostraba. Mientras más cercano a -1 o a 1 es lo ideal, porque hay una fuerte correlación ahí. Y mientras este valor sea lo más cercano a 0, es porque en realidad no existe correlación, ¿ya? Recuerden que el -1 y 1 es solo para decir si es una relación directa o indirecta, o positiva y negativa, ¿ya? Entonces, ¿cómo se interpreta? Que si el valor del coeficiente R, acá está R, porque el de la muestra, el que nosotros calculamos, si es mayor a 0, es porque es lineal, ¿cierto? Y es positiva. Mientras más cercano a 1 es más fuerte, es mejor, porque hay menos dispersión de los datos. Y acá hay un ejemplo de la altura con el peso. Si es menor a 0, es al revés, esa correlación lineal es negativa. Entonces, y cuando es más fuerte o lo ideal es que fuera lo más cercano a -1, ¿cierto? Y acá un ejemplo es, por ejemplo, a mayor peso, ¿cierto? En general tenemos menor velocidad. Y cuando el R es cercano a 0, acá dice igual, o alrededor a 0, ¿cierto? Es porque no existe la correlación lineal entre estas dos variables. Aunque, ojo, puede ser que tenga esa dispersión, que no hay correlación, o que puede existir otro tipo de correlación, pero no lineal. Entonces ahí puse parabólica, exponencial, etcétera, logarítmica, etcétera. Lo otro, la pregunta clásica que me hacen, porque en general, como definición de correlación, es que lo perfecto o lo ideal sería que ese valor fuera o -1 o 1, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos de corte para decir que es fuerte, que es débil, que es moderada? Hay distintos autores que tienen distintos puntos de corte, ¿ya? Entonces esto no está claro, no está definido, no hay una definición clara. Entonces acá les pongo algunos ejemplos para que ustedes tengan, ¿ya? Por ejemplo, acá -1 la negativa perfecta, -9 es fuerte, y para ello ya -75 es considerable, y -0,5 es media, y -10 es débil. Pero este otro autor tiene solo 3 categorías, bajo, moderado y alto, ¿ya? Aquí está como positivo este rango, pero recuerden que sería lo mismo como negativo, ¿ya? O sea, del -10 al -0,29. Y acá hay otra,
que ahí están los puntos de corte para fuerte, moderado. Ya acá alto, por ejemplo, es de 0,7 a 1. Y acá el fuerte, mire, ahí está mal escrito. El fuerte es de 0,9 a 1, de 0,5 a 9 es moderado. Entonces, ahí tengo, según distintos libros, autores, distintos puntos de corte. Solo para que vean que no hay algo estándar, claro. Lo único que queda claro como definición es que mientras más cercano a 1 a menos 1, eso es lo ideal. O sea, por lo tanto, hay una fuerte correlación. Y mientras más cercano a 0, es que no hay correlación. ¿Ya? Y esto es que la correlación no mide causa-efecto. ¿Ya? Entonces, si tengo acá dos variables, por ejemplo, ahí está el peso y la estatura, es que existe una relación entre ellas, ¿ya? Por eso la flechita por ambos lados. Pero si hablo de causalidad, ¿cierto? Va a un puro lado. Y la correlación no mide causalidad, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo el orden. Cuando realicen esto en un software estadístico, cualquiera, les va a preguntar cuál es una variable y la otra. El orden da lo mismo en que ustedes pongan las variables. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay correlación, por ejemplo, que se debe al azar. Siempre, ¿cierto? Hay posibilidades, por eso en estadística siempre trabajamos con un margen de error. Y acá encontré este gráfico a donde está la temperatura global versus números de pirata, por ejemplo, ¿cierto? Y hay una relación más o menos lineal. La otra correlación que me enseñaron en la universidad, pero no la pude encontrar en internet, era, por ejemplo, en nacimientos de bebés versus números de cigüeña. Y también era una correlación muy buena y positiva. Entonces, hay correlaciones que se deben al azar. ¿Y cuál es la importancia de esto? Uno siempre que escribe un trabajo, en general, ¿cierto? Uno tiene que tener un respaldo, pero esto pasa siempre de qué quiero comparar, por qué quiero comparar, porque si uno empieza a comparar, o en este caso relacionar cualquier variable con cualquier variable, como tengo una base de datos y quiero ver qué me da con esto para hacer algo, te puede dar cosas que no son coherentes o que no se puede explicar, que es debido al azar nomás, ¿ya? Por eso siempre es al revés. Yo me hago preguntas, me planteo cuestionamientos, ¿cierto? Ciertas hipótesis, objetivos, y luego analizo los datos para contestar eso, y no al revés. Y está la famosa prueba de hipótesis para correlación. Acá quiero hacer, vamos primero indicar más o menos el proceso, cómo se hace la prueba de hipótesis, y luego les voy a hacer un comentario. ¿Ya? H0, para esto, ¿cierto? Es en RO. ¿Por qué? Porque estamos hablando, siempre que planteamos las hipótesis, es bajo la población. Entonces, que ρ es igual a 0 versus que ρ es distinto a 0. ¿Y qué era igual a 0? Es ausencia o correlación entre estas dos variables que vamos a medir, ¿cierto? En el fondo que no hay correlación. Versus a que sí existe una correlación entre estas dos variables. ¿Ya? Y ahí está indicado que ρ es el coeficiente de correlación población. Pero quiero hacer hincapié acá. Como yo les decía que no hay un punto de corte definido y que lo único que se sabe es que si es 0 es que no hay correlación y si es 1 o menos 1 es porque la correlación es lo ideal. Este test de hipótesis para la correlación, yo siento que muchas veces está de más publicarlo o calcularlo. ¿A qué voy con esto? Que mi correlación puede ser baja, puede ser, yo he visto, por ejemplo, en paper, que la correlación es de 0,2 y fracciones y algo más,
pero no llega a ser 0,3, y sale que es significativa. ¿Qué significa eso que sea significativa, que el valor P es menor a 0,05? Que rechazo H0, ¿cierto? Siempre le he comentado que el valor P, si es pequeñito, es porque rechazo H0. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo concluir? Que existe un grado de correlación, pero el que sea significativo no significa que la correlación es fuerte o que es significativa, ¿ya? Que es significativa. ¿Qué significa? Que es significativamente, disculpa, distinto a 0, porque eso es lo que estamos haciendo con el test de hipótesis. Ya, por lo tanto, si tengo un tamaño de muestra grande, lo más probable es que puede que un 0,2 sea significativo, o sea, tenga un valor P menor a 0,05. Pero en mis conclusiones o lo que ya hago, yo no puedo hablar que existe una fuerte correlación entre esas dos variables. ¿Ya? Entonces, que quede claro, si encuentro un coeficiente de correlación de 0,8, 0,9, sí va a ser distinto a 0. Y por lo general ese valor sí va a ser significativo. ¿Ya? Solo un ejemplo para que tengan una idea de cómo mirar o a veces cómo salen en el software estos valores. Acá hay un grupo de alumnos, ¿ya? Del primer año, en el primer semestre de un colegio, donde se midió su coeficiente intelectual y las notas que obtuvo en ese primer semestre. Y se grafica, ¿ya? En este caso está graficado acá el CI y el examen, o sea, sus notas, ¿ya? Y esta es el gráfico. Entonces podemos decir, sí, seguramente el R va a salir, no creo que salga cercano a 0, sino más bien, ¿cierto? Se ve que sí hay una relación lineal, porque no es una nube de puntos, y además el valor del coeficiente de correlación va a ser positivo. ¿Por qué? Porque se ve que es una relación, ¿cierto?, directa o positiva, que a medida que aumenta el CI, aumenta sus notas. Por lo general entregan esta matriz. Acá hay solo 2 variables, pero si uno pone más variables, siempre la correlación es entre 2 variables. Por lo tanto, te puede ir poniendo más cosas acá, valores abajo. Y por lo menos en lo que es Stata, pero los software estadísticos distintos entregan más o menos la misma información. En este caso tenemos este valor es el valor del coeficiente de correlación 0,8692 y el de abajo es el valor P. ¿Ya? Entonces, si pongo mis hipótesis, ¿cierto? Tenemos que vamos a rechazar H0, o sea, la correlación es significativamente distinta a 0. ¿Ya? Y acá lo aproximé, entonces comenté que el R es prácticamente 0,87. ¿Qué significa eso? Que es una correlación positiva entre, ¿cierto?, el CI y las notas obtenidas. A mayor CI, más altas son las notas. ¿Por qué? Porque es positivo o viceversa, en el sentido que puedo hablar si a mayor nota, mayor CI. Puedo hablar de cualquiera de las dos, desde los dos puntos de vista. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es el coeficiente de correlación de Pearson. Luego está la regresión lineal múltiple, ¿ya? ¿Qué es la que más se ocupa? Porque también está la regresión lineal simple, pero eso es la simple solo cuando tengo una variable X, ¿ya? Y acá tengo varias. Y es la que más se ocupa, ¿por qué? Porque en general, cuando queremos modelar, ¿cierto? Hacer modelos, y en la vida real, siempre hay muchos factores que afectan a una variable de respuesta, ¿cierto? Que la puede explicar. No es una nomás. Uno sabe que son ciertos factores de distintos índoles que puede tratar de predecir a esta variable respuesta.
Por lo tanto, el objetivo del análisis de regresión, ¿cierto?, es investigar la relación estadística que hay entre la variable dependiente o variable respuesta, que es la Y, y una o más variables independientes explicativas o predictivas o independientes, como está ahí, ¿ya? Y hay X1, X2, XP. Y eso es lo que decía, que en general cuando queremos ver o tratar de predecir esta variable Y, siempre se ve afectado en la realidad por varias variables X. ¿Ya? Entonces lo que se pretende es predecir una respuesta en función de un conjunto de variables, y otro concepto muy importante es que la variable respuesta o dependiente a la Y tiene que ser continua para poder realizar este modelo, ¿ya? Esta es la expresión del modelo, ¿ya? Así se escribe, y lo tengo ahí solo para que uno tenga una idea, que entonces esta es mi variable respuesta, el beta 0 es la constante, o sea, es la media de mi variable respuesta cuando todas las X, que son las otras variables, son 0. Sí, pues si veo todo 0, ¿cierto?, queda ahí igual a beta 0. Y los betas, 1, 2, 3, 4, etcétera, dependiendo de la cantidad de X que tengamos, ¿cierto?, son es de la pendiente, en el fondo es el cambio en la media de Y cuando XY aumenta en una unidad, permaneciendo siempre las demás variables explicativas constantes. Ya después vamos a ver un ejemplo para ver en forma práctica la interpretación. Y el E es el error aleatorio. Y ese error, en general, ya del modelo específico, siempre tiene distribución normal, centrado en 0, o sea, su promedio es 0, con cierta variabilidad. Ya. La interpretación de los betas siempre es el incremento por término medio de la variable respuesta por cada unidad adicional a la variable XY. Por eso en general uno habla de una unidad, ¿ya? Y siempre se interpreta de a uno, se interpreta el beta 1, y cuando lo interpreto hablo la unidad de cambio, pero siempre manteniendo las otras variables constantes. Después interpreto el beta 2 y es siempre manteniendo las demás constantes. En general, cuando uno lo interpreta, uno no escriba manteniendo las otras constantes, pero eso es la base. Ya, eso para que ustedes lo sepan. ¿Cuándo no es adecuado obtener estimaciones para los parámetros? En general, tenemos dos situaciones. Si el número de observaciones, ¿qué significa? Ahí dice n. ¿Qué significa eso? El n total es menor que el número de variables independientes, que en este caso llame p, multiplicado por 10, es decir, si n es menor a 10p. Ya. Voy a explicar en términos sencillos qué significa eso. Por ejemplo, si quiero medir, hacer un modelo de regresión y tengo una muestra de 30 sujetos en total, ¿qué significa esto? Que mi n va a ser 30. Por lo tanto, el p, que son las variables independientes, si yo tengo 3 variables independientes, ya 3 por 10 es 30. Ya estoy, el mismo número de sujetos es igual a 30. Por lo tanto, no puedo poner más variables independientes. Así como máximo, puedo utilizar 3. Espero que se entienda. Entonces, si tengo tamaños de muestra pequeños, es muy difícil realizar estos modelos, o no, más que difícil, no es adecuado realizarlos,
porque yo tendría que poner una, dos o tres, muy poquitas variables independientes para tratar de explicarlo. ¿Se puede hacer? Sí, pero por lo general yo he visto que muchas veces llegan y quieren poner 5, 7, hasta 10 variables independientes. Entonces, si tengo 10, necesito mínimo, por ejemplo, 100 sujetos. De ahí hacia arriba, ideal. Pero como mínimo, 100. Si es que quiero ingresar a mi modelo 10 variables independientes o explicativas. ¿Ya? Entonces, esa es una de las situaciones que hay que tener en cuenta. Y la otra es si alguna de las variables independientes es combinación lineal de otra variable independiente. ¿Por qué? Porque este es el concepto de colinealidad que vamos a ir viendo más adelante. Pero cuando pasa eso, tampoco es adecuado dejar esas dos variables en el modelo. ¿Ya? En mi experiencia, lo que me ha pasado es a veces que acá, bueno, como en el Inter vemos harto de nutrición también, cuando ponen en un modelo el índice de masa corporal, el IMC, y perímetro y cintura, las dos variables, la mayoría de las veces se correlacionan muy bien entre ellas. Entonces, si tengo las dos como variables independientes para un modelo X, ahí lo ideal es sacar una. Dejar dos modelos distintos, un modelo con IMC y otro modelo con circunferencia de cintura, pero no ambos en un mismo modelo, ¿ya? Y este concepto se conoce como colinealidad. Luego está el famoso coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, ¿ya? Que aquí dejé un poquito cómo se calcula, pero lo que me interesa acá es que sepan o que entiendan la interpretación, que el R cuadrado, ¿cierto?, es el porcentaje de la variación total de mi variable respuesta, que es explicada por la relación entre toda de la variable dependiente con todas las variables independientes del modelo. ¿Ya? Ese es el valor del R cuadrado. Por lo tanto, si un modelo, yo obtengo un R cuadrado bajo, y el R cuadrado desde el punto de vista matemático, o cuando ven en los outputs de los distintos software estadísticos, por lo general se concentra en valores entre 0 y 1, ¿ya? Y uno lo multiplica por 100 y habla entonces del porcentaje de la variación total. Entonces, si el R cuadrado es muy bajito, cerca a 0, supongamos ya 0,3, significa que el 30% de la variabilidad total de mi variable respuesta, que es lo que yo quiero predecir, está explicado por las variables que yo ingresé al modelo. Pero solo el 30%. Y si yo quiero predecir un 30% es súper bajo. ¿Qué puede haber pasado ahí? Que el 70% es explicado debido al azar. ¿Y qué puede hacer? Que me faltó variables que ingresar al modelo. Puede pasar muchas cosas. Pero las que yo puse, las que utilicé, me está explicando solo un 30%. Por más que algunas de ellas sean significativas. ¿Ya? Entonces, es súper importante este concepto. Lo ideal es tener valores lo más cercano a 1 posible. Tampoco hay puntos de corte. Y acá sí que no he visto a alguien que diga un R cuadrado de 0,5 ya es moderado, o 0,6. Lo que he visto es que también depende mucho de del tema en general que uno está estudiando. Por ejemplo, todo lo que es la parte en psicología y todo eso, es muy difícil encontrar un R cuadrado muy alto, porque es muy difícil medir, de hecho, las variables. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí depende de las disciplinas y todo, a partir de qué valor se considera bueno, pero siempre con la idea que lo más cercano a 1 posible es lo ideal, y lo más cercano a 0 es porque es muy bajo. ¿Cuáles son los supuestos? Acá
Hay muchos ya, pero estos de los dejé que son los más importantes que uno debería verificar. Primero es la relación lineal entre la variable dependiente o respuesta con cada una de las variables independientes. Normalidad de los residuos, homozeidasticidad, ¿ya? O sea que la variabilidad de I es la misma para todos los valores de los X y no tener colinealidad, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la relación lineal entre la variable respuesta y las variables independientes. En general acá, ¿cierto? Se crea la matriz de correlación que está formada por todos los con los coeficientes de correlación lineal para cada par de variables que yo ingresé al modelo, ¿ya? Encontrar correlaciones entre la variable dependiente y cualquiera de las variables independientes es siempre de interés que esa correlación sea alta, porque si todas las correlaciones de las variables independientes de las X con la Y son todas bajas, lo más probable es que vamos a tener un R cuadrado bajo y nos vamos a tener un buen modelo, ¿ya? Y además podemos mirar la correlación entre las variables independientes, que si algunas de ellas tienen un valor muy alto, lo más probable es que están muy correlacionadas entre ellas, entonces va a haber colinealidad y ahí habría que sacar una de ellas. Y está, ¿cierto?, la colinealidad, que es, ¿cierto?, cuando entre dos variables, las X, las explicativas, predictoras o las independientes están correlacionadas entre sí. Y eso significa, en términos más matemáticos, ahí los que son matemáticos van a entender, ¿cierto?, que hay una combinación lineal de las otras, y en el proceso de calcular las matrices y que van a estar intermedias no se puede realizar, entonces no podemos tener colinealidad en el modelo. ¿Qué es lo que muchas veces uno hace? Es que, por ejemplo, en el ejemplo que yo les dije del IMC y la circunferencia cintura, es hacer el modelo con el IMC, hacer otro modelo con circunferencia cintura y ver cuál los dos dan mejores resultados, mejores cuadrados, que los residuos sean más pequeños, etcétera, y a lo mejor ahí quedar con ese modelo. ¿Cómo podemos ver linealidad? Acá hay esta regla que uno puede buscar y lo que mide acá es el factor de inflación de la varianza y que si ese factor es superior a 10 es porque entonces hay una fuerte colinealidad entre las variables. ¿Ya? Esa es una forma también de pesquisar. Una es viendo las correlaciones, como les indicaba, entre las variables explicativas, o también está a través de esta fórmula. Bueno, otro término, otra cosa que se ocupa bastante en regresión lineal, múltiple en este caso, pero en la logística que vamos a ver después también pasa, es cuando tenemos un conjunto de variables, tenemos siempre una variable, ¿cierto? Respuesta, pero las variables X, las independientes, son varias. Y a veces tenemos que, no tenemos claridad de estas, voy a inventar números ya, 15 variables X, ¿cuál de ellas dejar en el modelo? ¿Cuáles serán las más importantes para el modelo que quiero realizar? Entonces, por lo general, existe estas tres tres métodos para seleccionar las variables. Está el método hacia adelante, ¿ya? Ahí está en inglés los nombres, forward. ¿Qué significa eso? Que voy sacando de a una. Tengo mi variable respuesta y pongo la X1. Luego pongo la X2. Luego pongo la X3 y voy viendo esa variable que puse.
¿Aporta o no aporta? Si no aporta, después la va sacando internamente y ahí hace con las 15. O sea, parte de un modelo de 1, 2, 3, 4 y va sumando, va ingresando las variables de aumento. En cambio, el otro, el hacia atrás, el backward, es al revés. Parte con las 15 y saca cuál es la que menos importancia tiene. No sé, es la 10. Ya, entonces saca la 10 y hace de nuevo el modelo con las 14 que quedaron y así sucesivamente. Y el más utilizado y el que también recomiendo es el paso a paso o el stepwise. ¿Por qué? Porque es una combinación de ambas. Va ingresando, pero también puede sacar alguna que ya ingresó. Entonces, entre que puedes sacar y ir poniendo y después sacando también a la vez. ¿Ya? Entonces, el stepwise es el que más se ocupa. ¿Y cómo van viendo esto de cuál dejar, cuál sacar? Se va calculando los coeficientes de determinación, los R cuadrados. Y con eso van tomando la decisión si dejar o no una variable específica. Y van dejando el que mejor se ajusta a ese modelo. ¿Ya? Importante, la identificación del conjunto de variables que proporcionan el mejor modelo de regresión dependerá en gran medida del objetivo del estudio y de experiencias previas. ¿A qué me refiero con experiencias previas? En lo que uno puso en el marco teórico, ¿cierto? Lo que uno investigó, leyó y tiene información, uno debería, ¿cierto?, tener cierta idea de cuáles son las variables, ¿cierto?, más importantes. Y esto es súper importante porque dice, aunque la práctica habitual es eliminar del modelo aquellas variables que no resultan significativas, puede ser recomendable mantenerlas en caso de que en experiencias previas se haya contactado una relación entre la variable dependiente o en el fondo por opinión de expertos o por la significancia biológica, etc. ¿Ya? O sea, está este método stepwise que uno lo ingresa, prácticamente todos los software estadísticos tienen, uno puede pedir y él solito de este pool de variables que tengo, me deja 5 o 6, me recomienda estas son las mejores, pero siempre yo trato de decir una cosa en la estadística, las reglas que se van haciendo, las estimaciones, etcétera, pero siempre es importante también lo que sabe o la experiencia del investigador, ¿ya? Por ejemplo, muchos papers siempre ajustan, por lo menos desde el punto de vista del área biológica, que es la que más ha trabajado, siempre considera, por ejemplo, la variable sexo, la edad de los sujetos. Por lo menos el sexo y la edad, por lo general, está en casi todos los modelos. Entonces yo puedo ajustar igual, por más que una de esas variables no son significativas, yo igual la puedo dejar en el modelo y decir que está ajustado por esas variables. ¿Ya? Hacia allá quiero apuntar. No solo porque me saco yo no elimino las variables, sino que puedo igual dejarlas. A lo mejor puedo tener muchas variables, entonces él me ayuda que de estas 15 me dice deja estas 6, pero además, no sé, por el sexo, la edad la sacaron y yo quiero, dejo 8, el modelo con estas 8. ¿Ya? Eso igual es importante considerarlo. Pero también está la regresión lineal. La variable respuesta es continua, pero las variables X pueden ser cuantitativas o cualitativas. Lo ideal es que el mayor porcentaje sean cuantitativas, pero también puedo tener variables cualitativas. ¿Cómo se analiza esas variables cualitativas? ¿Ya? Se debe crear variables dummy por cada variable categórica o cualitativa que yo tenga en el modelo. Y esas variables dummy en general uno trabaja con valores CBI. Ya, o el software internamente, por último, las puedo crear.
¿Qué significa crear variable dummy? Por ejemplo, voy a partir con una fácil, la dicotómica. En general, el sexo uno pone si es hombre o mujer. Entonces, el modelo va a ser con respecto, por ejemplo, o con hombres y dejando de referencia a las mujeres. Si tengo dos niveles de esa variable. Deja uno de referencia, siempre. Por lo tanto, muestra un valor. Si tuviese nivel socioeconómico que tiene alto, medio, bajo, son 3 niveles en las categorías. Uno de ellos queda de referencia. Entonces, en el output que me entrega la salida del análisis estadístico del modelo, me va a entregar 2 valores y uno no va a aparecer. Y ese que no aparece siempre es la referencia. Es la categoría que se deja de referencia. Por lo general, los software lo que trabajan es que dejan el valor menor. Ese código es el que queda de referencia. ¿Ya? Y eso entonces es lo que internamente está haciendo cuando leen de variables dummy. Y si se fijan los modelos siempre abajo, lo ideal además es poner abajo en la tablita cuáles son las variables que se dejaron de referencias. ¿Ya? Y ahora para que se entienda un poquito todo estos conceptos, todo esto que comentamos, acá hay un pequeño ejemplo, ¿ya? De un libro que ellos tienen los nacimientos de distintos bebés que se ocurrieron en Filadelfia en el año 1990. ¿Ya? Es una muestra que cuenta con 1115 observaciones y tenemos 5 variables. Están la raza de la madre. Bueno, como esto es de un libro, está claro ahí que, y más encima que es antiguo, ahí si la madre era de raza negra, sí o no, años de educación de la madre, edad gestacional en semanas, el peso al nacer medido en gramos del bebé y si la madre fumaba o no fumaba. ¿Ya? En el fondo, el 1 de fumar es porque la mamá sí fumó y el otro, y 0 es que no, y el otro 1 es si la madre es de raza negra y 0 si no. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos, ¿cierto? Cualitativa, años de educación está medida en años y el otro es la semana gestacional. Entonces, vamos a hacer un modelo a donde tengo mi variable respuesta, el peso en gramos de los niños y las variables independientes, predictora o explicativa, las X, voy a trabajar con 3, ¿ya? La semana gestacional, si la mamá fumaba o no fumaba, y la raza de la madre. ¿Ya? Acá está el formato en Stata. En general uno pone i punto antes de las variables que en el fondo son cualitativas. ¿Ya? Que en este caso era fumar o no fumar y la raza de la madre. Entonces, lo que siempre hay que quedar claro, que aquí el modelo, ¿para qué? Porque aquí va a crear dummies, porque como uno le pone código, sino él va a tomar que es numérica, y esto no es numérica, el 1 significa que fuma, o que es de raza negra, pero no tiene un valor específico, ¿ya? Entonces, si trabajan con otro software estadístico, cuando hagan regresión, lo más probable es que les pregunte cuáles son cuantitativas y cuáles son cualitativas. ¿Ya? Acá está la salida en la tabla nova. Acá están ciertas cosas como lo que más vemos acá es el R cuadrado, una de las cosas más interesantes. Luego está la variable respuesta, está aquí arriba, y luego dice la semana gestacional, si la madre fumaba o no, y si usted se fija, esto es lo que uno se refiere a las variables dummy y qué deja de referencia. Aquí está, este valor que está acá son los valores, los coeficientes de los beta, esos que aparecían en la fórmula. Entonces, este valor es para las madres que sí fuman, pero ese valor está comparado a las madres que no fuman, que es la referencia, lo que no aparece acá en la regresión. Lo mismo pasa con la raza negra.
Este es el valor para las madres que sí tienen raza negra comparado con los que no son de raza negra. ¿Ya? Luego está el error estándar, el estadístico, el T, y el valor P, ¿cierto? Que es el que nos va a decir si este coeficiente es distinto a 0 o no, que la importancia que tiene. Ya, entonces vamos a interpretar. Ahí está el valor del R cuadrado, ¿ya? Que es 0.5285, que en el fondo hablamos 52,85%. Y vamos a hacer solo para tener más claro la interpretación para una X cuantitativa, que es la semana gestacional, y una cualitativa que va a ser si fuma o no fuma, con estos valores de coeficiente. Entonces, el R cuadrado. ¿Qué implica, qué significa el R cuadrado? Que la variabilidad total del peso a nacer, que es mi variable respuesta, ¿cierto? Es explicada por, y aquí nombro todas las variables X que ingresé en el modelo. O sea, la semana gestacional de la madre, y ahí puse que esta es la variable que está en el modelo, ¿cierto? Si la madre fumaba o no, y la raza de la madre, en un 52,85%. ¿Ya? Entonces, estas tres variables, en el fondo, ¿cierto?, están explicando el peso de los niños, la variabilidad del peso de los niños al nacer en un 52,85%. Esa es la interpretación. Y luego están las estimaciones, los beta. Yo acá puse el 1 y el 0. Ah, importante. La constante en general uno no la interpreta, muchas veces, a veces ni la pone en las publicaciones. ¿Por qué? Porque esto sería el beta 0, que es cuando todo lo demás fuera 0. ¿Ya? Solo para que sepan. Lo que se interpreta son los beta y por lo general interpretamos lo que son significativos, ¿cierto? Entonces, el beta 1 era de la semana gestacional. Entonces, ¿cómo se interpreta? Que por cada semana adicional, porque era por una unidad de aumento, en que en la edad de la semana gestacional del bebé, el bebé gana en promedio 156,7 gramos en su peso de nacimiento. ¿Ya? En cambio, cuando las mamás fumaban, que era la segunda variable, podemos decir que los bebés de las madres fumadoras, ¿por qué? Porque acá está diciendo que este valor es para las mamás que sí fuman, pesan en promedio 171,3 gramos menos. ¿Por qué? Porque el signo es negativo, no es que aumenta, sino que disminuye, ¿cierto? Que los bebés de las madres que no fuman. ¿Ya? Entonces siempre es comparado con el valor de referencia, el que no aparece entonces ahí en la tabla. Entonces ahí tengo esas dos interpretaciones, cuando mi X es cuantitativa y cuando es cualitativa. ¿Cuándo usamos la regresión? Si no hay correlación lineal, no se debe usar la regresión para hacer predicciones, si las correlaciones son de otro tipo, ¿ya? O es débil, y lo más probable es que si las correlaciones es una nube de puntos y no que no sea lineal, lo más probable es que si hagan va a dar un R cuadrado muy bajo que en el fondo no me está explicando en nada, entonces no tiene sentido hacer el modelo. Luego, una regresión basada en datos viejos no es necesariamente válida ahora. ¿A qué podemos referirnos con eso? Que si hago un modelo para predecir, por ejemplo, el IMC o cómo vamos a estar en el estado nutricional, si tengo datos muy antiguos, no me sirve para predecir a futuro.
Ya tengo que tomar nuevos datos porque puede cambiar muchas cosas y seguramente el modelo va a cambiar. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo ahí de cuándo se toman los datos para decir que, porque puede, cosas que pueden cambiar en el minuto y variables que eran importantes, pueden pasar a que ahora no tenga tanta importancia, o al revés, variables que antes no se consideraron y después distintos estudios se fueron dando cuenta que hay otras variables que sí eran importantes, uno también puede ingresar variables nuevas, etcétera. ¿Ya? Otra cosa importante, no usar predicciones acerca de una población que es diferente de la población desde en que los datos muestrales fueron sacados. Por ejemplo, si hago una ecuación para predecir, no sé, porcentaje de grasa, y mis datos yo lo tomé en adultos y solo en mujeres, yo después no puedo estimar para un hombre el porcentaje de grasa con esta ecuación. Porque en mi ecuación no puse hombre, o si tomo un adulto, una mujer, pero adulto mayor, tampoco me va a servir, ¿ya? Entonces, tengo que tener claro que este modelo para predecir algo, bajo qué circunstancia está, en qué marco teórico está, o sea, sujeto más o menos de qué edad, sexo, etcétera, etcétera, y ahí yo puedo tomar algún otro sujeto que cumpla con esa característica y puedo predecir, pero no me sirva para predecir a cualquiera. ¿Ya? Entonces eso es como cierto cuidado que hay que tener a la hora de interpretar o utilizar esta ecuación. Ya. Luego está la regresión logística binaria, porque hay varias, ya hay con más categorías, pero me voy a centrar y la clásica, la que más se ocupa es la binaria. Y esta regresión logística se utiliza para ver el efecto también siempre de varias variables explicatorias o independientes o predictoras sobre una variable respuesta, ¿ya? Pero esa variable respuesta, en este caso, tiene que ser dicotómica, por eso dice binaria, ¿ya? Solo con dos valores. Y en el fondo, lo que se hace, o a donde más se utiliza, por lo menos veo, es la probabilidad de la aparición de un suceso, ¿ya? Tener la presencia o ausencia de algo en particular. Y tengo, ¿cierto?, con las distintas variables X. Y acá sí que los software, para que sepan, por lo general, lo que piden es valores 0 y 1 de la variable respuesta. Que 1 sea cuando está presente el suceso, lo que uno quiere estudiar. En este caso, por ejemplo, yo pongo, si tengo pacientes hipertensos, el 1 es que sea hipertenso y 0 que no, ¿ya? O obesidad, obesos versus no, o etcétera. ¿Ya? Entonces siempre son los dos valores, 0 y 1. 1 es lo que uno desea estudiar y el 0 es la ausencia de esa variable en interés, de esa característica en interés. Entonces, por lo general, como lo estoy viendo desde el punto de vista biológico, el 1 es en el fondo poseer cierta enfermedad y el 0 es no tenerla, ¿ya? Entonces, lo que se calcula acá es un poco la probabilidad de que esta enfermedad esté presente o que no esté presente. Y con eso se calcula los odds, donde P representa la probabilidad de que un sujeto presente la condición del estudio. Entonces se llama odds al cociente entre la probabilidad de poseer la condición y no poseerla. O sea, esto es un odds. El P1 dividido 1 menos P1. Y este otro odds, el P2 dividido 1 menos P2, es la misma fórmula. Pero acá tengo dos grupos, uno que está expuesto versus el que no está expuesto. Y cuando divido esos dos odds, se crea, ¿cierto?, el odds ratio, que con eso se trabaja la regresión logística.
¿Ya? Y entonces ahí lo resumo solo como 1 y 2. Es lo mismo que si tengo la exponencial de estos valores de los coeficientes beta. Entonces voy a escribir, acá está el modelo. Este es el modelo, ¿cierto? En la regresión lineal múltiple era I igual a beta 0 más beta 1, x1, etc. Acá es una función, la longito de P es igual a esto. Pero para trabajar, ¿cierto? Y tener el valor P, se eleva esto a la exponencial para tener la probabilidad. Entonces ahí trabajamos con los odds ratio. ¿Ya? Entonces se hace la estimación de parámetros, queremos estimar los beta, y se puede estimar la probabilidad de que la enfermedad esté presente para un sujeto con un determinado valor de X. En la regresión logística, ¿cierto? Tenemos un parámetro que cuantifica el riesgo, que es conocido el odds ratio, que es la exponencial de beta, que es la medida que cuantifica la posibilidad que de presentar disculpen, me enredé. Es una medida que cuantifica la posibilidad que representa poseer el factor correspondiente con relación a no poseerlo. Siempre suponiendo que el resto de las variables del modelo permanezca constante. ¿Ya? Igual que en la línea, siempre permaneciendo que las otras están constantes. Ya. Este valor, el coeficiente beta, si es positivo, el coeficiente beta me va a dar un odds ratio mayor a 1. Y si el odds ratio es mayor a 1, indica que esa variable que estoy midiendo va a ser un factor de riesgo. En cambio, si el coeficiente beta es negativo, el odds ratio va a ser menor a 1 y va a indicar que ese factor es protector. ¿Ya? Y luego, después, eso es solo para la interpretación, esto, que lo vamos a ver luego con un ejemplo. Pero luego de hacer el modelo de la regresión logística en este caso, siempre es bueno ir de la mano. De hecho, la mayoría de los papers publican indicar el test de bondad de ajuste. Y ¿para qué se hace eso? Son pruebas, ¿cierto?, de bondad de ajuste. Estas son pruebas estadísticas donde la hipótesis sirve para decidir si ese modelo probabilístico propuesto es adecuado o no al conjunto de datos que se utilizaron. Y para este test, la regresión logística, lo que más se ocupa es el test de Holmes-Lemaître, ¿ya? Donde H0 sería indicando que el modelo se ajusta a los datos versus no. Entonces, en este caso, para este test, generalmente lo que nosotros queremos es tener un valor P grande, o sea, mayor a 0.05 para no rechazar H0. Entonces, un ejemplo es que tengo datos que provienen de un estudio de una corte de recién nacidos, donde el objetivo del análisis es estudiar relación entre el hábito de fumar por parte de la madre y el peso a nacer del bebé. ¿Ya? Es muy parecido, de hecho, bueno, es bajo el mismo ejercicio que habíamos visto en regresión lineal simple, pero acá tenemos las variables en categorías. Por ejemplo, mi pregunta de investigación sería acá si existe asociación entre el bajo peso al nacer, el hábito de fumar, la edad gestacional, la paridad y edad de la madre. ¿Ya? Por lo tanto, estas son, ¿cierto?, mis variables, donde el peso a nacer va a ser la variable dependiente o variable respuesta o outcome, y fumar y edad gestacional, paridad y edad en la madre son mis variables explicativas. En este caso, paridad y edad en la madre la voy a dejar como variable control,
y fumar y la semana gestacional van a ser las variables explicativas. Y acá está el cuadrito, yo puse creación de nuevas variables en el sentido, ¿cierto?, que vamos a crear puntos de corte, porque como decía, la variable respuesta tiene que ser dicotómica, tener dos valores. Por lo tanto, bajo peso de nacimiento, uno va a ser si el niño, ¿cierto?, pesó menos de 2.000, menor o igual a 2.500 gramos. Y ahí voy a ingresar con código 1 y voy a decir que para mí eso tener bajo peso de nacimiento versus lo contrario, que va a ser 0. Parto prematuro, 1 va a ser si las semanas de gestación son menores a 38. Madre joven, se va a considerar acá 1 la edad de la madre. Si la madre tenía menos de 20 años, voy a decir que es madre joven, y si tiene más, que no. El IMC está como se calcula, y luego con el IMC se ve el estado nutricional de la madre, ¿ya? Si el IMC de la madre es menor a 20, va a ser 1, o sea que tiene un estado nutricional bajo, ¿ya? O bajo peso, en el fondo. Entonces, en el fondo, de las variables cuantitativas, las transformé a todas cualitativas y voy a trabajar con las variables cualitativas. ¿Ya? Y ahí está entonces un poco cómo hacer que, un poco la idea de cómo poner nuestro modelo, ¿cierto? Tenemos nuestras variables, que el bajo peso al nacer, la variable exposición, la más importante, que fuma, y tenemos ahí las otras variables. Siempre ideal, por lo menos en Stata, pero en los otros software siempre indicar, ¿cierto?, que son cualitativas, por eso los y punto. Acá entrega la regresión logística, que entrega un pseudo R cuadrado, pero en general acá no se ocupa, ¿ya?, para la interpretación. Acá está la variable respuesta, mis variables X, las explicativas, y acá ya no está el coeficiente beta, ya yo pido el odds ratio. Eso también uno lo puede hacer. Puede pedir los valores de los coeficientes o pedir los odds ratio. Eso depende de los software estadísticos. Pero por lo general, cuando uno publica los datos, se expresan en odds ratio, ya más que el valor del coeficiente. Por eso lo dejé al tiro con los odds ratio. El error estándar, el Z y el valor P. En este caso dejé marcado que solo los dos primeros son significativos. Los demás no salen significativos. Entonces vamos a interpretar esos dos valores que salen significativos. Y luego, antes de hacer las interpretaciones, como acá no vemos el R cuadrado porque por lo general es bastante bajo, para saber si el modelo tiene un buen ajuste o no, hacemos el test de bondad de ajuste, en este caso según Holmes-Lehmann. Ya ahí está el comando en Stata, y luego veo el valor P, que es mayor a 0.05, por lo tanto acá está la interpretación, ¿cierto? Que como este test de bondad de ajuste indica que no existe evidencia para rechazar que el modelo seleccionado se ajusta a los datos, es decir, que es razonable asumir un buen ajuste a los datos. ¿Cierto? Que les indicaba que lo ideal es mayor a 0.05 para decir un buen ajuste. Entonces, ojo, como como el test de Shapiro-Wilk, etcétera, uno quiere en general valor P mayor. Por eso la importancia también de saber cuáles son las hipótesis. Las interpretaciones para ahora los odds ratio, que también acá deja la referencia, las categorías. En este caso, el OR del primero o la exponencial del valor de este coeficiente es 3, ¿ya? Yo lo abrevié en 3 nomás, pero ese es todo el valor específico. ¿Cómo lo interpretamos? Que las
madres fumadoras porque uno era que si fumaban, por lo tanto yo interpreto que las madres fumadoras tienen 3 veces más riesgo de tener un hijo con bajo peso comparado con los hijos de las madres no fumadoras, que es la referencia. El 1 acá también era tener parto prematuro. Por lo tanto, este valor del OR de 12.1 quiere decir que las madres con parto prematuro, las que tienen parto prematuro, ¿cierto?, tienen 12,1 veces más riesgo de tener un hijo bajo peso comparado con los hijos de las madres que no tienen parto prematuro. ¿Ya? Entonces, acá era también que podíamos decir que si el OR era mayor a 1, son factor de riesgo, o sea, el fumar y tener parto prematuro es un factor de riesgo. En cambio, si hubiese sido menor a 1 y es significativo, o sea, que es relevante, sería un factor protector. Y para ir ya terminando la sección de hoy, ¿cómo elegir qué tipo de análisis hacer? En este caso, entre estas dos regresiones, lo más importante es la variable respuesta. Si mi variable respuesta es continua, por ejemplo, la presión arterial, peso, colesterol, ingreso, puedo realizar una regresión lineal múltiple. Si es dicotómica, como muerte o no muerte, cáncer o no, o alguna enfermedad tiene o no la tiene, regresión logística, en este caso binaria. ¿Ya? Y para las variables independientes, ¿ya? ¿Cuándo puedo usar qué modelo? Por ejemplo, acá está la regresión múltiple y la regresión logística múltiple en el sentido que tiene varias variables, ¿ya? Pero si tengo variables explicativas o las variables independientes, ya sea continua, discreta, dicotómica, nominal, ordinal, acá hay un par de ejemplos de ellas, puedo ocupar en ambas, ya sea regresión lineal múltiple o la regresión logística. En cualquiera puedo ocupar estas variables. Lo más importante, lo que hay que considerar es la variable respuesta. Ahí es principalmente donde está la diferencia, ¿ya? Pero siempre de la mano que en la logística yo puedo tener variables cuantitativas como X, pero por lo general, ahí de nuevo, en la práctica lo que más se ocupa son siempre variables categóricas, cualitativas, como que crean, porque yo veo, por ejemplo, en área de salud es mucho más fácil decir, sí es hipertenso, sí además fuma, sí además eres obeso, hay tanto riesgo de tener una enfermedad cardiovascular o algo por el estilo. Entonces es más fácil. O sí tiene sobrepeso comparado con el obeso, tiene un poquito menos, pero igual tiene riesgo, etc. Es mucho más fácil y lo interpretan así, si tiene según las distintas variables, lo más probable vas a predecir que te va a pasar tal cosa. En cambio, las continuas es al revés, por cada unidad de aumento, entonces ahí en general lo ideal o en la práctica lo que más se usa es tener variables independientes, las X, ojalá cuantitativas, y con algunas cualitativas, pero que el predominio, la mayor variable que sean cuantitativas. ¿Ya? Eso desde el punto de vista de la práctica, porque en la teoría las variables X pueden ser cualquiera para cualquiera de los dos modelos. Y eso sería. Muchas gracias. Y vamos a ver las dudas que tengan. Espero que haya quedado claro también. Ok, Bárbara, vamos a dar lugar a las consultas. Yo tengo una consulta. Hola, sí. Hola, Nancy. Cuando tú haces regresión lineal, ¿no es cierto? Y tú hablaste, pero
me gustaría que explicaras un poquito más, porque hablaste así como bien al pasar de las variables dummy, ¿no es Sí. cierto? Porque generalmente nosotros, por ejemplo, cuando hacemos regresión, colocamos, por ejemplo, femenino, masculino, o, por ejemplo, asiste o no asiste, y esas variables hay que transformarlas a estas variables tontas, ¿no es cierto? Y eso, ¿hay algún límite para usarlas? ¿Se puede construir una regresión lineal solo con dummy? ¿O tengo que estar combinando con variables que sean cuantitativas, por ejemplo? Gracias, ¿Ya? gracias, Eso es, Nancy. y cómo Siempre haciendo la buenas usamos. preguntas, la Nancy. Ah, gracias. No, no hay. Es que así aprovecho de explicar más porque trato de hacer un poco de resumen y más o menos, pero siempre hay cosas que uno pudiera profundizar. De hecho, cada regresión uno como, bueno, esa era mi área, yo tenía un semestre solo de regresión lineal, después otro semestre solo logística y así. Entonces, uno puede ver, hay mucho más cosas que, pero uno pone lo principal o lo que más utiliza. Ya, las variables dummy. No es necesario que uno la crea. Los software estadísticos ahora, si tú dices que esas variables son categóricas, internamente ellos te crean las variables dummy. No es necesario que tú las crees. Porque antes cuando yo lo hacía o varias veces a mano, uno tenía que crear esas variables, hacer la matriz y crear una por una las variables. Ahora no es necesario. Todos los software LSP, todos tienen incorporado, pero tú tienes que identificar. Por eso lo comenté en la presentación. Usted, el software de alguna forma tiene que preguntar o ustedes tienen que indicar estas son cuantitativas y estas son cualitativas. Y a las cualitativas las crea dummy en forma automática. ¿Ya? Ahí el otro detalle nomás es cuál quiero dejar de referencia. Muchas veces, la mayoría de los software, uno puede ir, depende del software que uno esté utilizando, es cómo indicar si tú quieres la que no entrega por defecto el software. Ya, entonces esa es una parte. Lo otro, ¿cuántos niveles puedo tener? No hay un número específico. Puedo tener, por ejemplo, rango de edad y tener, no sé, de 30 a 40, de 40 a 50, 60 a 70, 70 a 80, y puedo crear 4 o 5 rangos y está bien. El detalle que hay que tener o el cuidado, Nancy, es que si tengo muchos niveles en una categoría, lo que muchas veces pasa es que en algunas categorías queda un N bajo. Supongamos que voy así en edad y adulto después mayor entre los 80 y 90, estoy yéndome al extremo. Seguramente voy a tener poquitos sujetos entre 80 y 90 años. Entonces voy a tener problemas con las estimaciones internamente lo que hace el software, porque de esos, que si yo tengo solo 10 sujetos entre 80 y 90 años, de esos tengo que ver cuántos, por ejemplo, si mi variable de respuesta era cáncer, ¿tiene o no tiene cáncer? De esos 10, ¿cuántos tienen cáncer y cuántos no? Puede que me quede a veces 8 y 2. Y entonces ahí me causa problema, pero matemáticamente o internamente. De hecho, hay algunas veces que el software no calcula o manda error y te tiene una línea en esa, te calcula en las otras edades, pero esa no. Y es por eso, porque a veces es un N muy pequeñito para poder realizar las estimaciones. Entonces, en ese caso, o sea, o el cuidado mayor que hay que tener es que tenga un N más o menos no tan pequeño dentro de cada uno, y cuando no les resulte, porque a mí me ha pasado que llega alumno, profe, me manda error, yo digo ya esas categorías con la variable respuesta y veo cuántos hay, y lo más probable muchas veces hay, o no hay ninguno, o hay dos, y ahí es donde se colapsa el software. ¿Ya? Entonces, ahí espero haberte contestado y no sé si me quedó algo en el tintero o te contesté todas las preguntas. Sí, en realidad es que en el fondo uno tiene que tener, o sea, si está usando, porque lo que nosotros hacemos cuando aplicamos, por ejemplo, cuestionarios, ¿ya? Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de las edades, con lo que la persona responda a su edad, ¿no es cierto? O que responda a un rango. Sí. Y efectivamente suele pasar que a veces coloca uno rangos de respuesta o que son
muy bajo o muy alto, o sea, edades, y ¿Sí? no tiene sujetos entre esos rangos. Eso, Sí. eso me quedó claro, y que uno puede usar la edad numérica como una variable cuantitativa o la puede usar, digamos, como categorías de edad. Ya, eso no tengo problema. Ahora, también hablaste en una parte de la Colinealidad. multicolonialidad, ¿no es cierto? Que en realidad a uno le resulta difícil entender el concepto. Yo no sé si lo podría ejemplificar más, porque Ya. uno puede entenderle que hay dos variables que en realidad uno las trata por separado, pero que terminan estando, y eso a lo mejor es lo que yo entiendo, que están muy relacionadas entre sí, que forman en realidad una sola variable. No sé si es así o no. Sí, para allá va, sí. Ya. Esa es como la idea de fondo. Espérame, déjame terminar la otra pregunta. Si nos pasa esto de las categorías, que alguno muy pequeñito, lo que en general recomiendo es agrupar, reagrupar un par de ellas para que no quede alguna muy pequeña. Sí. Y si tengo solo variables, solo categorías, las Categoría. cualitativas, Mm, ahí se puede hacer una nova o otro, no es necesariamente de regresión. perfecto. Entonces ahí uno puede ir a otro lado también. Ya, ahora volviendo al tema de la colinealidad, lo que pasa ahí es cuando tengo dos variables de las X, que creo que queda más fácil, que hay tantos Sí. nombres, pero que son las que van a explicar, ¿cierto? La Las explicativa. independientes, sí. Las independientes, cuando dos de ellas prácticamente se correlacionan, tienen una correlación muy alta, es casi que esas dos están midiendo lo mismo. Entonces ahí causa problema también internamente al software para hacer los cálculos matemáticos, cuando las dos hay colinealidad entre ellas. Y ahí lo que sugiero es hacer dos modelos distintos. Un modelo con la variable 1 y la otra con la variable 2 en forma paralela. Y luego de esos dos modelos veo cuál de los dos me resulta mejor. Y con eso puedo quedar, por ejemplo, una forma, pero no puedo dejar las dos en el mismo modelo. De hecho, muchas veces el software no calcula, te manda error también y no te calcula o queda en un loop. No sé si alguna vez alguien ha hecho que piensa y no llega nunca a nada. Es porque es un poquito por eso, porque seguramente ahí también hay colinealidad. ¿Te queda más claro? Es porque las dos variables están midiendo lo mismo, entonces tiene que elegir una. Sí, sí me quedó claro, gracias. Ya. Más, sí, María Fernanda. Hola, Bárbara. Hola. Disculpa, no sé si mi pregunta va a ser basada desde la ignorancia, ¿no? Pero cuando hablaste de estas DAMI, dijiste que, bueno, las crea el software automáticamente y él elige una, ¿cierto? Que es la que aparece. Y yo entiendo entonces que cuando me dan el dato, es sobre ese comparado respecto al que no aparece. Así es. Pero cuando es más de un dato, ¿cómo sé cuál es el que no aparece? Por Ah, ejemplo, a nivel socioeconómico, son tres, entonces aparece uno que es el que pone por sí, defecto, ¿cómo sé con cuál de los otros dos? muy buena pregunta. Después me di cuenta que debería haber puesto una con más categoría para que quedara más claro. Bueno, las preguntas que tengan me las hacen, porque por supuesto como yo manejo más el tema, pero si me preguntan algo del área ustedes, puede que también hartas cosas yo no sepa. Así que todas las preguntas bienvenidas y la idea es que se entienda lo mejor posible, ¿ya? Cuando tengo más categorías siempre va a quedar una de referencia, eso siempre. Lo que les decía, en general el software toma el primer valor y ese lo deja de referencia, el valor más bajo en la categoría. Por ejemplo, si pongo 1 en nivel socioeconómico alto, el 1 lo más probable es que quede de referencia. Entonces me va a salir esos valores del beta para 2 y 3. A ver, voy a compartir la pantalla de nuevo.
solo para basarme en el... Supongamos acá, ustedes lo ven, ¿cierto? La diapositiva, que este fuera el nivel socioeconómico medio. Entonces yo digo que las madres que pertenecen o que tienen nivel socioeconómico medio, tiene 3 veces más riesgo de tener un hijo bajo peso comparado con las madres que tienen un nivel socioeconómico alto. Y luego este sería el bajo. Entonces quería decir que las madres que tienen un nivel socioeconómico bajo tienen 12,1 veces más de riesgo de tener un hijo con bajo peso comparado con las madres de nivel socioeconómico alto. O sea, cada uno de ellos, ya sea el medio, lo comparo con el bajo, el medio lo comparo con el alto y el bajo también lo comparo con el alto. En el fondo, acá sería nivel socioeconómico y aquí diría medio, 3, y el bajo me diría 12, y el alto no aparecería. Eso sería. Ya, muchas gracias. ¿Sí? ¿Ahí queda más claro? Sí, clarísimo. Sí, Gracias. así sería la interpretación. Entonces lo que muchas veces pasa es que ya después alguien dice, sí, pero en vez de comparar con el alto, ¿por qué no hacemos al revés y comparamos todo con el bajo? Entonces ahí hay que cambiar las categorías, por supuesto que va a cambiar los valores los R, pero ahí entonces interpretaría qué pasa con el medio con respecto al bajo y el alto con respecto al bajo. Eso es. Bárbara, y en la colinealidad, entonces tengo dos variables independientes, ¿cierto? Que están muy correlacionadas, entonces las dos están explicando casi lo mismo. ¿Es necesario que igual haga el ejercicio con las dos por separado o basta que lo haga con una? Yo creo que ahí depende del investigador, porque como las dos están midiendo prácticamente lo mismo, basta con una. Ya. Pero muchas veces hay gente que a veces dice, no, pero veamos el modelo y vemos con cuál queda mejor. También está esa posibilidad o elegir una porque están apuntando a lo mismo. ¿Más preguntas? ¿Sí? Hola, Bárbara. Hola. Quería aclarar un punto nomás porque en algún minuto entre las condiciones para hacer regresiones señalaste que había que tener correlación lineal. ¿En alguna magnitud o hasta que sea distinta a 0? O sea, lo ideal es que sea distinta a 0, pero con cierta magnitud. O sea, no hay un estándar, la verdad, que no hay un valor específico. Pero yo diría que ojalá por lo menos de 0,4 hacia arriba. Porque me pasó hace poco con un estudiante que sus correlaciones en general todas daban baja. Y hizo el modelo y el R cuadrado le explicaba un 30%. Entonces, no, por más que le daba alguna variable significativa, él está diciendo que sus variables X le están explicando en un 30% la variabilidad de la variable respuesta. No sirve. Ya con un R cuadrado bajo ya no te sirve seguir con el modelo hacia abajo. Porque te estás diciendo que el 70% ha explicado al azar o a otras variables que tú no pusiste, entonces no tiene sentido. ¿Ya? Pero no hay un valor específico. Así que yo esperaría 0,4, 0,5 o en alguna, no en todas, pero por lo menos un par de ellas que sí tenga correlación. Y tengo una segunda duda, si me permites, Bárbara. ¿Sí? Bien, en el caso del R cuadrado, tú planteaste en el ejemplo que era de un 0,3 o de un 30%, y después para aumentar
la capacidad del modelo, había que ir trabajando con las variables, ¿cierto? Las independientes, con este mecanismo del adelante, el atrás o el paso a paso. Eso es para aumentar, digamos, el porcentaje que el modelo explica, ¿no? Ese es el sentido. Ah, ya, el sentido es que si yo tengo muchas variables, y yo dije 15 o 20, ya no me acuerdo, 15. y 15 ya, y no sé, y no tengo súper claro cuáles serán más importantes, ese procedimiento es para que el análisis por sí solo, en el fondo, lo que hace esos métodos es que van calculando los R cuadrados con las variables, sin las variables, y van viendo. Entonces ahí va viendo si esa variable aporta, en el fondo el R cuadrado va a aumentar, o si se disminuye o mantiene iguales porque no hay aporte. Y así, eso es lo que hace internamente. Entonces, en el fondo, él te va a decir de estas 15, mira, estas 7 son las que más aportan, son lo que más te ayudan para tener, entre comillas, ahí te va a mejorar el R cuadrado, son las que dan un R cuadrado mejor para tu modelo. Eso en el fondo está haciendo. Trabaja con los, va internamente en el fondo, va viendo los R cuadrados de los distintos modelos. Gracias. Ya, de nada. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Aquí tengo una Nancy, duda. dale. Sí, sí, que estaba viendo cómo se levantaba la manito en este y la verdad es que me pierdo. No Porque importa. tan ordenado, levanta la mano. Sí, No, bien. necesito probar la distribución normal antes de usar Pearson. ¿Tengo que ver la normalidad de los datos o no? Ay, súper buena pregunta. A mí se me fue. Para el cálculo del R, del coeficiente de correlación, no es necesario verificar supuesto de normalidad. Ya, ¿Cuándo es necesario? Cuando hago el test de hipótesis. Si hago ya, el test de hipótesis, ahí necesito. Pero, por eso también harto a veces hincapié, para mí está un poquito de más tener o chequear la distribución normal, porque si me da un R de 0,8, 0,7, ujú, lo más sí, po, probable que me va a dar que es distinto a 0, porque la hipótesis es igual, o si en ρ es igual a 0, distinto a 0. a cero. Y si tengo un R, un coeficiente bajo, 0,1, 0,2, aunque me salga que es significativo, es bajo. Mm. O sea, es más importante probar el coeficiente de correlación, Sí, lejos. porque Eso es lo más importante. ya, o sea, si verifico que el coeficiente de correlación, el R es elevado sobre 0,7, una cosa así, ¿no es cierto? Yo Sí, podría obviar, verificar la normalidad de los datos, porque me sí, estaría no es indicando, tan relevante, perfecto. exactamente. En la práctica es así, no es tan relevante. Para mí lo más relevante es el valor del coeficiente de correlación. Y lo que sí, siempre ver el gráfico. Uno en general no lo muestra porque uno quiere dar énfasis a otras cosas, otro gráfico que quiero mostrar que hay diferencia en mi grupo, lo que sea. Pero hay que hacerlo porque puede haber que la relación no es lineal y me da un R cuadrado 0,7 y no tiene sentido. Porque se hace, ya sea Pearson o Spearman, que no los Sí, comenté, pero está la sí, correlación de Spearman, pero sí, también es relación lineal y también las hipótesis es la misma. En Spearman, si el coeficiente es igual a 0, es distinto a 0, pero también tiene que ser como monótona, como que tiene sí. que seguir una distribución similar y ahí no es necesario chequear normalidad. Sí, y uno verifica primero el gráfico, porque con el gráfico Sí, ya pero uno ve, digamos, qué es de lo que hecho le los está. software estadísticos muchas veces está la matriz de gráfico también, Sí, que puedes poner, que te entrega todos los gráficos y ahí uno puede tener idea de cómo están los gráficos, sí, sí, pero con uno de dispersión perfectamente uno lo también, puede ver. perfecto, sí. Un gráfico Mm, de dispersión dispersión, también, es lo más fácil. mismo. Si en el fondo en la matriz que entrega los software está haciendo la de dispersión, pero para las combinaciones, las distintas variables, está Variables. programado internamente para que te haga eso, pero es el gráfico de dispersión en el fondo. Mm, gracias. Ya de nada. ¿Alguna otra duda?
Bien, Bárbara, si no hay más preguntas, consultas. No, no alcancé a leer todo el chat porque me he contestado, pero no sé si hay preguntas ahí, no sé si alguien miró. ¿Te queda algo más por aclarar, Bárbara, que quieras terminar de acotar? No, lo único que voy a arreglar, sí, la diapositiva antes de enviarla, eso del influye, que al principio, que cuando leí yo dije, "Ay, no, no es la palabra más adecuada porque correlación no es causa-efecto". Esos detallitos que lo quiero antes de mandar para que quede claro y no tener después confusiones. La grabación no está, lo comenté, va a quedar, pero si alguien después lo ve solo en PDF para que quede bien claro eso nomás. Pero espero que muchas gracias por la participación, por las preguntas ahí de algunos ya. Nancy y Dieter ya me eran cara más conocida, por lo menos me preguntaba, hablaba, se agradece eso también para que sea más entretenido. Y nada, solo dar las gracias por la asistencia. Y espero que les haya servido un resumen, porque era mucha información en poco tiempo, así que traté de hacer lo mejor resumido y que se entendiera posible. Muchas gracias, Bárbara, porque estos cursos son súper extensos, o sea, aquí los vimos, Sí. pero es un buen recordatorio para uno acordarse de las cosas. Y sobre todo porque ahora se está pidiendo cada vez más investigación cuantitativa. Yo por lo menos eso he visto como tendencia, que se está usando más investigación cuantitativa y más uso de software y antes, no sé, pues si uno calculaba, me acuerdo, por decir una cruz Wally, pero ahora le piden eso y el tamaño del efecto y le piden más cosas, el que revisa. Entonces, se están pidiendo cada vez más profundidad en el análisis de los datos cuantitativos. Eso es así, eso está pasando. Así es. Bien, ok. En nombre del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa y de CER Chile, les damos las gracias a todos los participantes y también a nuestra relatora Bárbara Leighton Dinamarca. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas.